¿te quedarías a trabajar si supieras que algo viene por ti cada noche a la misma hora? Yo no creía en esas cosas hasta que empecé el turno nocturno en el puesto de tacos. Todo era normal al principio, pedidos rápidos, clientes de siempre, el ruido de la calle acompañando. Pero exactamente a las 2:17 de la madrugada, el ambiente cambiaba sin explicación. El sonido se apagaba, el aire se volvía frío y una sombra aparecía al fondo, siempre en el mismo lugar. La primera vez pensé que era un cliente esperando, pero nunca se acercaba del todo. Solo se quedaba ahí, observando, como si estuviera contando mis movimientos. Intenté ignorarlo durante días, hasta que una noche decidió avanzar. No caminó, simplemente apareció más cerca, y luego más cerca otra vez. Cuando por fin estuvo frente al puesto, vi su rostro. Era idéntico al mío, pero con los ojos completamente negros. Y sin mover los labios, escuché su voz dentro de mi cabeza. Vine por mi turno. Intenté huir, pero mi cuerpo no respondió, como si ya no fuera mío. Mis manos tomaron el cuchillo, comenzaron a cortar, a servir, a repetir todo de forma automática. El reflejo en el metal ya no me mostraba a mí, lo mostraba a él sonriendo. Sentí como mi conciencia se apagaba poco a poco, quedando atrapada en algún rincón. Y justo antes de desaparecer por completo, entendí la verdad. Yo no trabajaba ahí. Yo era el que había venido a reemplazar al anterior. Intenté gritar desde dentro de mi propia mente, pero nadie podía escucharme. Mi cuerpo seguía atendiendo clientes como si nada estuviera pasando. Cada movimiento era perfecto, automático, como si lo hubiera hecho toda la vida. Pero yo estaba atrapado, viendo todo sin poder intervenir. Y lo peor era que podía sentirlo a él, usando mi cuerpo como si siempre le hubiera pertenecido. Las horas pasaron, pero para mí no existía el tiempo. Solo veía rostros llegar y desaparecer, escuchaba pedidos, risas, monedas cayendo, hasta que algo rompió la rutina. A las 2:17 otra vez, el ambiente volvió a cambiar, y entonces lo vi, otro chico parado al fondo, mirando fijamente el puesto. Esta vez, yo sí entendía lo que significaba. Quise advertirle, hacer algo, cualquier cosa para evitarlo. Pero mi cuerpo solo sonrió cuando el chico se acercó lentamente. Mis manos ya estaban preparando un taco sin que él lo pidiera. Y cuando finalmente estuvo frente a mí, escuché mis propias palabras salir de mi boca. «¿Con todo?», dije, mientras dentro de mi mente gritaba desesperado. Porque ahora sabía que no era el único atrapado y que esto nunca iba a terminar. El chico dudó antes de responder, como si algo dentro de él le gritara que se fuera, pero no lo hizo. Se quedó ahí, mirándome fijamente, igual que yo aquella primera noche. Sentí una desesperación brutal, intentando detener lo inevitable. Mis manos ya estaban terminando el taco, repitiendo el mismo ciclo maldito. Y en el reflejo del cuchillo, vi como la sonrisa no era mía, era de él, controlándolo todo. Cuando le entregué el taco, el tiempo pareció detenerse otra vez. El chico lo tomó con manos temblorosas, sin entender realmente lo que estaba pasando. Afuera, la calle seguía como si nada, completamente ajena. Pero dentro del puesto, todo se sentía pesado, condenado. Y justo cuando dio el primer mordisco, lo escuché. Un susurro, el mismo que me atrapó a mí. «Ahora te toca», resonó dentro de su mente, y también dentro de la mía. El chico dejó caer el taco, retrocediendo con horror en los ojos. Pero ya era tarde. Su cuerpo empezó a quedarse rígido, y en ese instante sentí algo liberarse dentro de mí. Por un segundo, recuperé el control de mi cuerpo. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo el peso desaparecer. Miré mis manos, esperando que todo hubiera terminado. Pero cuando levanté la vista, el puesto seguía igual, el cuchillo en su lugar, la plancha encendida, y detrás de mí, alguien estaba respirando. Me giré lentamente, con el corazón golpeando con fuerza, y lo vi, era yo. El mismo rostro, los mismos ojos negros, la misma sonrisa imposible. Incliné la cabeza sin poder creerlo, mientras él daba un paso hacia el puesto, y con total calma, tomó su lugar frente a la plancha. Entonces lo entendí todo, demasiado tarde. Yo no me había liberado, solo había cambiado de lugar.
Ahora era yo el que estaba afuera, mirando, esperando. Y cuando un nuevo cliente se acercó, escuché mi propia voz salir desde el puesto. ¿Con todo? ¿Alguna vez has comido en un lugar donde sientes que alguien te observa, aunque estés completamente solo? Aquella noche el puesto de tacos seguía abierto más allá de lo normal. No había clientes, no había ruido, solo el chisporroteo de la carne en la plancha. El aire olía a grasa vieja y algo más, algo difícil de describir, y aún así decidí acercarme. El taquero no levantó la mirada cuando pedí mi orden. Sus manos se movían mecánicamente, cortando carne con una precisión inquietante. No había música, ni conversación, ni el típico bullicio de la calle. Solo el sonido del cuchillo golpeando la tabla, una y otra vez. Cuando finalmente habló, su voz sonó seca, como si no la hubiera usado en días. Me preguntó si lo quería con todo, pero algo en su tono me hizo dudar. Acepté sin pensar demasiado, aunque una incomodidad empezó a crecer en mi pecho. Mientras preparaba los tacos, noté que no había ningún trompo visible. Tampoco vi dónde guardaba la carne que estaba usando. Cada vez que giraba ligeramente, parecía cubrir algo detrás de él con su cuerpo. Y entonces lo escuché. Un leve golpe, como si algo hubiera caído dentro del puesto. El taquero se detuvo por un segundo, pero luego siguió como si nada. Intenté mirar más allá de su hombro, pero la luz amarilla apenas iluminaba el interior. Las sombras parecían moverse por sí solas, deformando todo lo que tocaban. El olor cambió de repente, volviéndose más metálico, más denso. Sentí un nudo en el estómago, pero ya era tarde para irme sin parecer extraño. El taquero dejó los tacos frente a mí, sin mirarme directamente. «Come antes de que se enfríen», dijo en voz baja. Tomé uno con la mano, notando que la tortilla estaba más húmeda de lo normal. La carne tenía un color más oscuro, casi rojizo, y una textura extraña. Dudé por un segundo, pero el hambre y la curiosidad pudieron más. Di un pequeño mordisco, esperando el sabor familiar de siempre, pero lo que sentí fue completamente distinto. Era más salado, más intenso, y había algo más que no lograba identificar. Cuando levanté la mirada, el taquero ya me estaba observando fijamente. Sus ojos no parpadeaban, y su sonrisa era demasiado amplia para ser natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras masticaba lentamente. Quise escupir, pero algo en su mirada me lo impidió. Entonces volvió a hablar, casi en un susurro. «¿A poco no sabe diferente, ahora que sabes de dónde viene?» El sabor se volvió insoportable en cuanto sus palabras se asentaron en mi cabeza. Sentí que la garganta se me cerraba mientras intentaba tragar sin vomitar. El taquero no apartaba la mirada, como si estuviera esperando una reacción específica. Sus manos dejaron de moverse por completo, y el silencio se hizo aún más pesado. Fue entonces cuando entendí que no era una broma. Algo estaba terriblemente mal. Intenté reír nerviosamente, como si todo fuera una exageración de mi mente. Le pregunté de dónde venía la carne, tratando de sonar casual, pero él no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Su sonrisa desapareció lentamente, reemplazada por una expresión vacía. Luego, con un movimiento lento, señaló hacia la parte trasera del puesto. Y en ese instante, volví a escuchar ese golpe seco. Esta vez no fue uno solo, sino varios, como si algo estuviera tratando de moverse. El sonido era irregular, torpe, pero claramente intencional. Sentí un frío recorrerme el cuerpo mientras daba un paso hacia atrás. El taquero no hizo nada para detenerme, pero tampoco apartó la vista. Era como si quisiera que viera lo que había detrás, como si fuera parte del ritual. La cortina sucia que cubría la parte trasera se movía ligeramente, aunque no había viento. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Estiré la mano lentamente y la aparté apenas unos centímetros. Un olor insoportable salió de golpe, mucho más fuerte que antes, y entonces lo vi, algo que no debía estar ahí. Había una figura en el suelo, atada, apenas moviéndose. Su respiración era débil, entrecortada, como si llevara horas luchando por aire. No podía distinguir bien su rostro por la oscuridad, pero supe de inmediato que seguía viva. Intenté retroceder,
pero choqué con algo detrás de mí. Era el taquero, que ahora estaba mucho más cerca de lo que recordaba. Su mano se apoyó en mi hombro con una firmeza inquietante. Sentí su respiración cerca de mi oído, lenta, pesada. «No te asustes», susurró, con una calma perturbadora. «Todos los que comen aquí terminan entendiendo». Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras intentaba zafarme. Pero entonces añadió algo que me dejó paralizado. «El siguiente turno ya es tuyo». Sentí que el mundo se detenía cuando escuché esas palabras. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, intentando apartarse de él con desesperación. Pero su agarre se volvió más fuerte, clavando sus dedos en mi hombro. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Y entonces entendí que no iba a salir de ahí tan fácilmente. El taquero me empujó hacia la parte trasera del puesto sin hacer esfuerzo aparente. Tropecé y caí cerca de la figura en el suelo, que apenas se movía. Ahora podía verla mejor, y lo que descubrí me heló la sangre. No era un desconocido cualquiera, era alguien que había visto antes en la zona. Alguien que, según recordaba, había desaparecido días atrás. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, suplicando en silencio. Intenté ayudarlo, desatarlo, hacer cualquier cosa, pero el taquero lanzó algo al suelo que cayó justo frente a mí. Era un cuchillo, el mismo con el que había estado cortando la carne. «Si quieres salir, tienes que aprender», dijo con una calma escalofriante. Negué con la cabeza, retrocediendo como pude, pero entonces escuché pasos afuera del puesto. Nuevos clientes estaban llegando. Las voces eran normales, despreocupadas, como si nada raro ocurriera. Preguntaron si aún había servicio, riendo entre ellos. El taquero giró lentamente hacia la entrada, dejando de mirarme por un instante. «Claro que sí», respondió con un tono completamente distinto, casi amable. Luego volvió a mirarme, pero esta vez sin sonrisa. Solo había una orden silenciosa en sus ojos. El hombre en el suelo apenas pudo susurrar algo, casi inaudible. «Hazlo, o serás tú», dijo con el poco aliento que le quedaba. Mis manos temblaban mientras miraba el cuchillo frente a mí. Afuera, los clientes ya se acercaban, impacientes por ordenar. El taquero regresó a la plancha, como si nada estuviera pasando. El sonido del aceite hirviendo volvió a llenar el ambiente. No recuerdo en qué momento tomé el cuchillo. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo sé que, minutos después, estaba de pie frente a la plancha. Mis manos se movían solas, cortando con precisión, como él lo hacía. Afuera, los clientes comían y reían, sin notar nada extraño. Y cuando uno de ellos me miró y preguntó de dónde venía la carne, sentí como una sonrisa se dibujaba en mi rostro. «¿Con todo?», respondí, sin poder dejar de mirar fijamente sus ojos. ¿Alguna vez has atendido a alguien que sabes, en el fondo, que no debería estar ahí? Esa noche parecía normal en el puesto, con el ruido del aceite y el olor a carne recién hecha. Yo estaba en mi turno como siempre, cortando, sirviendo y cobrando sin pensar demasiado. Pero había algo raro en el ambiente, como si el aire estuviera más frío de lo normal. Y entonces lo vi por primera vez. Era un chico parado al otro lado del carrito, completamente quieto. No decía nada, no miraba el menú, ni siquiera parecía respirar. Pensé que solo estaba indeciso, así que le pregunté qué iba a ordenar. No respondió, pero juraría que su sombra se movió antes que él. Parpadeé confundido, creyendo que había sido mi imaginación. Seguí trabajando, intentando ignorarlo, pero cada vez que levantaba la vista, seguía ahí. Lo extraño era que nadie más parecía notarlo, ni los otros clientes, ni los que pasaban por la calle. Un señor se acercó a pedir 3 tacos, y el chico no se movió ni un centímetro. Era como si existiera en otro ritmo, en otro tiempo. Y entonces ocurrió algo peor. Cuando el señor se fue con su orden, vi al chico avanzar por fin, pero no caminó como alguien normal. Fue más bien un deslizamiento lento. Se acercó al puesto y dejó unas monedas sobre la mesa. El sonido fue hueco, extraño,
como si no fueran completamente sólidas. Bajé la mirada para verlas mejor y por un segundo parecieron antiguas. Le pregunté qué quería, intentando mantener la calma. Esta vez sí respondió, pero su voz sonó lejana, como si viniera desde muy profundo. Lo de siempre, dijo, aunque yo estaba seguro de no haberlo visto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras preparaba los tacos, y entonces noté algo que me heló por completo. No había reflejo suyo en el vidrio del carrito. Miré directamente hacia él y luego al reflejo, una y otra vez. Nada, solo el puesto, la calle y yo. Cuando levanté la mirada de nuevo, el chico ya estaba más cerca, demasiado cerca, y sin abrir la boca, escuché claramente su voz en mi cabeza. Hoy sí puedes verme, porque ya te toca quedarte. Sentí que el cuchillo se me resbalaba entre los dedos cuando escuché esa voz dentro de mi cabeza. No movía los labios, pero cada palabra retumbaba como un eco atrapado. Intenté convencerme de que estaba cansado, de que todo era producto del estrés, pero el frío que empezó a rodearme no era normal. Era un frío que no venía del aire, sino de él. Di un paso atrás, intentando poner distancia entre nosotros, pero el chico avanzó al mismo tiempo, sin mover realmente los pies. Su presencia era más pesada ahora, como si llenara todo el espacio del puesto. Miré hacia la calle buscando ayuda, esperando ver a alguien reaccionar, pero todos seguían en lo suyo, como si nada estuviera pasando, como si yo fuera el único capaz de verlo. Traté de ignorarlo y seguir trabajando, pensando que desaparecería si no le daba atención. Tomé una tortilla, luego otra, intentando actuar con normalidad, pero cada movimiento se sentía observado, analizado. El sonido del aceite dejó de ser constante, ahora parecía latir, como un corazón lento, y cada latido coincidía con la cercanía del chico. «Apúrate», volvió a decir dentro de mi mente, esta vez más fuerte. Sus monedas seguían sobre la mesa, pero ahora estaban húmedas. Bajé la mirada y noté algo oscuro deslizándose desde ellas. Era un líquido espeso que comenzaba a extenderse por la superficie. El olor cambió de inmediato, volviéndose rancio, viejo, casi podrido. Y aún así, mis manos seguían preparando los tacos. Cuando levanté la vista, su rostro había cambiado. Ya no parecía un chico normal. Sus ojos estaban hundidos y completamente negros. Su piel tenía un tono grisáceo, como si no hubiera visto la luz en mucho tiempo. Y lo peor fue su sonrisa, lenta, forzada, imposible de ignorar. Entonces, entendí que no era un cliente, era algo que había regresado. Intenté dejar el cuchillo, pero mis dedos no respondieron. Era como si algo me obligara a seguir, a terminar la orden. El chico inclinó ligeramente la cabeza, observando cada movimiento. Afuera, alguien más se acercó al puesto, pidiendo comida sin notar nada extraño. Y justo antes de entregar el taco, el chico susurró dentro de mí. «No puedes fallar, o te quedas conmigo para siempre». El taco temblaba en mi mano cuando lo extendí hacia él. No recuerdo haber decidido terminarlo, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. El chico no lo tomó de inmediato, solo lo observó como si estuviera evaluando algo más profundo. El silencio se volvió insoportable, incluso el sonido de la calle desapareció por completo. Y en ese instante, todo dependía de lo que acababa de hacer. Finalmente, levantó la mano y tocó el taco con la punta de los dedos. Su contacto fue helado, antinatural, como si no fuera algo vivo. Cuando lo tomó, sus ojos negros se clavaron en los míos. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible quisiera arrancarme desde adentro, y entonces dio un solo mordisco. El sonido fue lo peor, no era el crujir normal de la tortilla. Fue húmedo, espeso, como si estuviera masticando algo que no debía existir. Quise apartar la mirada, pero no pude. Cada movimiento suyo parecía más lento, más pesado, como si el tiempo se estuviera deformando, y con cada masticada, el frío a mi alrededor se intensificaba. Cuando terminó, dejó el resto del taco sobre la plancha. La carne empezó a oscurecerse aún más, casi negra, como si se estuviera pudriendo en segundos. El chico dio un paso hacia atrás, y por primera vez,
Su figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, volvió a hablar dentro de mi mente. Ahora ya sabes lo que servías antes de verme. De pronto, todo regresó de golpe. El ruido de la calle, el calor de la plancha, las voces de los clientes. Parpadeé varias veces, desorientado, intentando entender qué acababa de pasar. Miré a mi alrededor, esperando no verlo más, pero entonces noté algo peor. Las monedas seguían ahí, pero ahora había muchas más. No solo unas pocas, sino decenas, acumuladas sobre el puesto. Todas iguales, antiguas, húmedas, imposibles de ignorar. Y cuando un nuevo cliente se acercó y me pidió lo de siempre, sentí cómo mis manos se movían solas otra vez, porque esta vez ya no necesitaba verlo para saber que seguía ahí. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te dejen con esa sensación incómoda, suscríbete y activa la campana. Aquí siempre hay algo esperando en la oscuridad. Y la próxima historia podría ser la que no te deje dormir.